e historia pues es amplísimo. Entonces, nuevamente, muy buenos días. Vamos a retomar en la parte que nos quedamos con la historia de la Revolución Rusa. ¿Está bien? Ya hemos visto, la semana pasada, hemos hablado sobre el carácter de la Revolución Rusa, que fue una revolución obrera, socialista o marxista. Hemos estudiado las causas, ¿sí? Que Rusia era un país pues atrasado, que era necesario su modernización. Eh, Hablamos de la monarquía absoluta que existió en Rusia y también la Primera Guerra Mundial, que fue lo que terminó desatando la revolución al agudizar los problemas internos que este país tenía. Habíamos visto también el antecedente, que en 1905 se dio una primera revolución rusa, que sin embargo al final fracasó porque el zar mantuvo su poder absoluto. También destacamos al partido marxista llamado Partido Obrero Socialdemócrata, que se separó en dos facciones, menchevique y bolchevique. Ahora vamos a recordar un poquito la diferencia entre estos. Muy bien, entonces nos ubicamos aquí. Aquí fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿ya? Así que, a ver, estamos en el año 1917, a inicios de este año. El mundo estaba viviendo la Primera Guerra Mundial y Rusia era parte de esa guerra. Sabemos que Rusia integró la Triple Entente o el bando aliado y la tarea de Rusia era atacar por el frente oriental a Alemania, mientras que por el frente occidental atacaban a Alemania, Francia y Gran Bretaña. Y así, con una guerra en dos frentes, Alemania estaba desgastándose, debilitándose, así que habían grandes probabilidades de que los aliados ganen la guerra. Sin embargo, mientras los franceses e ingleses tuvieron varias victorias sobre los alemanes, también derrotas, claro, los rusos solo tenían derrotas ante los alemanes. Por más que eran más, los rusos no tenían ni la preparación, ni la planificación, no tenían el armamento como para llevar una buena guerra contra los alemanes, que eran pues un ejército muy ordenado, ¿no? Muy disciplinado. Así que en batallas como Tannenberg y los lagos masurianos, pues los rusos fueron aplastados por los alemanes. La guerra iba de mal en peor para Rusia. Entre 1914, cuando empezó la guerra, 15, 16, pues Rusia había acumulado 1 millón, 2 millones, más de 2 millones de muertos. Muertos, ¿ah? Los heridos son el doble de eso. Entonces, el pueblo de Rusia, al ver lo que estaba pasando, ya que la guerra solo los llevaba a la muerte o a una pobreza mayor, porque ¿cómo se trasladaba la guerra a la economía de los rusos? Pues que tenían que pagar más impuestos, que tenían que pagar más ahora por los alimentos, porque su valor aumentó, ¿no? En este tiempo de guerra. Pues la situación económica era peor, pues, en este país, así que por eso la guerra genera la revolución, ¿sí? A ver, un ratito, creo que ajá, están esperando, ahí está, ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió en febrero de 1917 en este contexto? Pues se va a producir un levantamiento ya masivo en Rusia y a esto le llamamos la Revolución de Febrero. ¿Ya? ¿Por qué el nombre? Porque obviamente se produjo en febrero de 1917. Aunque no es tan obvio, porque tal vez hayas revisado esto, hayas encontrado que la Revolución de Febrero ocurrió en marzo de 1917.
¿Por qué entonces llamarle Revolución de Febrero? Porque los rusos estaban utilizando hasta ese tiempo un calendario atrasado, el calendario romano, el de Julio César, llamado por eso el calendario juliano. En cambio, nosotros estábamos utilizando el calendario gregoriano, que es una actualización del calendario juliano. Entonces, cuando se levantaron los rusos un 23 de febrero de 1917, 23 de febrero, según su calendario, pero según nuestro calendario, ¿ya? Y el de la mayoría de países occidentales sobre todo, pues estábamos un 8 de marzo, 8 de marzo, un Día Internacional de la Mujer, cuando pues estalló la revolución. Hay autores que a esta revolución le llaman la Revolución de Marzo, porque ocurrió en marzo según nuestro calendario. ¿Ya? Sin embargo, como estamos revisando la historia de Rusia, y ellos le llamaron la Revolución de Febrero, ya que según su calendario marcaba ese mes, vamos a conservar ese nombre. Además, en las preguntas de admisión, pues vienen así, Revolución de Febrero, aunque ocurrió en marzo. ¿Y en qué mes crees ocurrió la Revolución de Octubre? En noviembre. Ajá. Bien, ya más adelante los rusos van a actualizar su calendario, ya van a utilizar el mismo calendario que nosotros, el calendario gregoriano, y de esta manera pues ya no habrá inconvenientes, solo que tuvieron que saltarse 2 semanas para actualizar el calendario. Imagínate que nos saltemos 2 semanas, pues, ah, sería raro, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la importancia de esta revolución de febrero en la historia de Rusia? A ver, entonces, el pueblo se levantó. ¿Dónde se centró la revolución? Pues en la capital. ¿Y cuál era la capital, muchachos? Como vimos la semana pasada, la capital no era Moscú, era Petrogrado, ¿sí? Petrogrado, ahí está, Petrogrado o San Petersburgo. Decíamos que esta ciudad ha cambiado de nombre, hasta 3 nombres ha tenido: Petrogrado, San Petersburgo y Leningrado, como le llamaremos durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Leningrado, distinta a la de Stalingrado, ¿va? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, en este tiempo, ¿cómo se llamaba la ciudad? Pues Petrogrado. ¿Ya? Antes de la guerra se llamaba San Petersburgo, pero este nombre, Petersburgo, que significa la ciudad de Pedro, pero es un término en alemán, porque Burgo es ciudad en alemán. Y como estaba en guerra contra los alemanes, prefirieron llamarle Petrogrado. Grado es ciudad también, pero en ruso. Así que el nombre sí era Petrogrado. Actualmente a esta ciudad se le conoce como San Petersburgo nuevamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces fue en este lugar donde la población se levantó nuevamente. Digo nuevamente porque en 1905 ya se había producido un levantamiento. ¿Ya? Ahora estamos en febrero de 1917, donde otro levantamiento se produjo. ¿Ya? ¿Quiénes están levantados? Pues obreros, los obreros de las fábricas de Petrogrado, ¿sí? Como los de la fábrica Putilov, que era la más importante de Rusia en ese tiempo. También se han levantado los campesinos, ¿ya? Ahí está. Ahora, en sí esta revolución de febrero fue prácticamente espontánea, es decir, no fue planificada días o meses atrás, fue espontánea. Una huelga, se sumaron otros y así un levantamiento, ¿no? La revolución de febrero. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, este levantamiento pudo haber fracasado como anteriores, sin embargo, ha ocurrido un cambio desde 1905, cuando los soldados del zar
dispararon contra los manifestantes. ¿Qué cambio ha ocurrido? Que para este tiempo, los soldados, una parte dispararán, claro, pero otra parte de los soldados, en vez de defender al zar, se unieron a la revolución. Y cuando esto ocurre, pues la revolución cobra mayor fuerza y va a tener éxito. ¿Qué pasó con esos soldados? Pues tal vez temían ser enviados a la guerra. Se recuerda que esta revolución se hace para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Además, los antiguos oficiales que eran más leales al zar, pues eran cada vez menos en Petrogrado, ya que los demás habían sido enviados a la guerra. Por lo tanto, una, ¿no?, parte de las tropas se unió a la revolución y así esta triunfó. Ahora, tampoco es que no haya ninguna organización, porque recuerdan ustedes los soviets. Decíamos que los soviets eran los comités populares que reunían a representantes de obreros, de campesinos y de soldados, que en cada ciudad, en cada, ¿no?, barrio, eran elegidos, ¿ya? Desde las fábricas, desde el campo, desde los cuarteles. Así que los soviets pues, se presentaron en esta revolución de 1917, como antes, en 1905. Muy bien, entonces la revolución de febrero fue un éxito. ¿Qué consecuencia trajo? Que el zar Nicolás II se vea obligado a renunciar al poder. ¿Sí? Así lo hace entonces. Por más que le cedió el poder al duque Miguel, este, pues, no va a ser considerado en sí históricamente como el último. Para nosotros, el último zar fue Nicolás II. Nicolás II. ¿Sí? Lo hemos conocido la semana pasada. Ahí está Nicolás, el último Romanov, que va a gobernar a Rusia. Abdicó entonces. Esta abdicación significó el fin del imperio zarista. El imperio de los zares, que llevaba siglos, pues ha terminado. El absolutismo había desaparecido en Rusia en febrero de 1917. ¿Qué va a hacer de Rusia en adelante? Pues Rusia va a convertirse en una república. Una república. Sabemos qué es eso, ¿no? Va a tener ahora una organización diferente. Ya no va a haber un rey con gobierno vitalicio, sino pues habrá que elegir a los presidentes que tendrá Rusia. Rusia tendrá presidentes a partir de ahora, provisionales, ya que estamos en un contexto de revolución, y ya más adelante ya oficiales, digamos. Hasta el actual pues presidente Putin, ¿ah?, de Rusia. Muy bien. Ahora, ¿qué partido es el que aprovecha y asciende al poder como consecuencia de esta revolución de febrero? Pues el partido menchevique, ¿ya? El partido menchevique. El partido menchevique. Ahí está, ¿no? Y los bolcheviques, pues los bolcheviques eh, no tenían a su líder en ese momento. Su líder está aquí, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin o Lenin. Lenin no estaba en Rusia en estos momentos. Rusia, o antes, la persecución del zar contra Lenin lo había obligado a huir. Así que Lenin en ese momento se encontraba en Suiza, un país pequeño que está al centro de Europa, y Lenin pues se enterará de los sucesos y buscará viajar desde Suiza a Rusia, ¿ya? Entonces faltaba él y otros líderes bolcheviques, así que los mencheviques son los que, digamos, toman protagonismo en estos momentos.
Por eso algunos a esta revolución le llaman la revolución menchevique y a la otra bolchevique, ¿ya? Sin embargo, prefiero estos nombres, que son los que más utilizamos, y creo que no es tan correcto llamarle revolución menchevique a esta, ya que no la empezaron ellos, no la dirigieron ellos, sino que se sumaron o se aprovecharon de esta. Bien, ahora hay que todavía definir las cosas, una nueva Duma o Parlamento, una constitución, así que por ahora tiene que haber un gobierno provisional, provisional. Y así, entonces, tras el zar, ahora tenemos gobernantes provisionales. ¿Quiénes fueron estos? Pues tenemos a Libov, o Levov, como se diga en ruso, y luego Alejandro o Alexander Kerensky. Ya, estos dos son los que van a gobernar unos meses cada uno en 1917 tras la Revolución de Febrero. Ya, son los dos jefes en este gobierno provisional. A Kerensky, pues, lo respaldan los mencheviques, pero no solo los mencheviques, también los liberales, es decir, los burgueses. Pero, profe, si usted dijo que los mencheviques eran socialistas y los socialistas son antiliberales, ¿sí? Los liberales son antisocialistas, pues ¿cómo van a estar juntos? Ah, recordemos lo que planteaban los mencheviques. Los mencheviques creían que no era correcto instaurar en ese momento un Estado socialista en Rusia. No, ¿ya? Era necesario primero que Rusia se desarrolle como un país capitalista, ¿ya? Bajo un gobierno liberal, una república liberal, ¿ya? Recuerda que los mencheviques se diferenciaron de los bolcheviques porque los mencheviques son socialistas que quieren quemar cada etapa, como lo había planteado Marx, es decir, pues primero hay que terminar de desarrollar el capitalismo, dejar que se agudicen las contradicciones internas de este sistema y después ya instaurar un régimen socialista y después uno comunista, ¿ya? Pero como Rusia todavía era un país más feudal que capitalista, era necesario primero que se desarrolle el capitalismo bajo un gobierno liberal. ¿Y quiénes son los que pueden construir un capitalismo industrial y un gobierno liberal? Pues la burguesía. Así que los mencheviques se unen a los burgueses en este gobierno provisional. Los bolcheviques van a ver mal esto como una traición a la revolución, ¿sí? Porque para los bolcheviques, así Rusia no tenga un capitalismo desarrollado, era necesario saltarnos la etapa capitalista e instaurar ya un régimen socialista. Por eso habíamos dicho que los bolcheviques eran más radicales, ¿sí? Esto lo habíamos explicado en esta parte. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado hay un gobierno provisional, pero por otro lado están las masas, está el pueblo organizado en soviets que pronto se pone en contra de ese gobierno provisional. ¿Y por qué? Porque este gobierno no va a hacerle caso a los soviets en las cosas que ellos exigían. ¿Qué exigían? Pues los campesinos, una reforma agraria, cosa que no se da. Los obreros exigen mejores condiciones laborales. Bueno, algunas sí se aplican. Eh, pues las mujeres piden igualdad de derechos con los varones, pero hay algo que todos pedían, bueno, la mayoría pedían, que Rusia abandone la guerra mundial, que ponga fin a su participación en la Primera Guerra Mundial, para que ya no aumenten los muertos y la situación económica rusa pues no siga empeorando. Muy bien, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno provisional? Primero de Libov y después de Kerensky. ¿Ellos sacan a Rusia de la guerra o la mantienen? Pues a pesar que el pueblo exigía
¿ya? La retirada, los gobernantes de Rusia de este momento decidieron mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Mantenerlos, ¿ya? Así que a seguir enviando batallones y que hayan más muertos entonces y la situación, ¿no?, interna empeore. ¿Ya? Así es, el hambre era algo común pues en este tiempo, en medio de la guerra y ahora en medio también de una revolución. Ya, entonces, el pueblo ahora no quiere este gobierno provisional, no quieren a Livov y después no quieren a Kerensky. Ahora, ¿quiénes van a aprovechar este descontento popular? Los bolcheviques. ¿Ya? Lenin ha llegado a Rusia. Lenin, la cabeza de los bolcheviques, ha llegado a Rusia. Ahora, llegar no fue fácil, porque ¿cómo llegar desde Suiza hasta, pues, Rusia, hasta Petrogrado? Había que atravesar Alemania, que está en medio. Pero Alemania no es el enemigo. Lenin es un ruso y Lenin tiene que pasar por Alemania para llegar a Rusia. Pues no lo detienen, no lo matan. No, al contrario, ¿ya? Lenin viaja con sus camaradas en un vagón, en un tren sellado, es decir, que no va a ser intervenido por las fuerzas alemanas y va a poder llegar tranquilamente, digamos, hasta Rusia. ¿Y por qué los alemanes no hicieron nada en contra de Lenin? Porque, a ver, mientras los mencheviques y los burgueses o Kerensky, ellos están a favor de que Rusia continúe en la guerra, Lenin, ¿ya? Capurro, tu audio, gracias Capurro. Lenin y los bolcheviques estaban en contra de que Rusia permanezca en la guerra. Inclusive desde antes que empiece la guerra, o cuando empezó, ellos se oponían a la participación del pueblo ruso en la guerra. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si Lenin llega a Rusia y llega a tomar el poder, ¿ya? Lenin sacaría a Rusia de la guerra. ¿Y eso le convenía o no a Alemania? Y le convenía porque Alemania estaba peleando en ese momento en dos frentes. ¿Sí? Se acababa el frente occidental. Es decir, si Rusia y Alemania firmaban la paz, entonces Alemania podría enfrentarse solo en un frente, ¿no?, contra Francia e Inglaterra y tendría mayores posibilidades de vencer. ¿De acuerdo? Entonces los alemanes por eso dejaron pasar a Lenin. Y así Lenin llegó a Rusia en abril, bueno, en mayo, pero vamos a llamarle así, y Lenin se va a dirigir a la población allá en Petrogrado, ¿ya? Así es. Va a comunicarse con los soviets. Entonces, a este pronunciamiento que hace Lenin, estableciendo lo que los bolcheviques consideraban como medidas necesarias, pues se le conoce como las tesis de abril. Las tesis de abril. ¿Ya? Muy bien. Entre estas tesis de abril, ¿qué es lo que propuso Lenin? Pues por acá hemos colocado dos frases históricas de las tesis de abril. Todo el poder para los soviets. ¿Qué es eso? Pues recuerda que hay un gobierno establecido, el gobierno provisional, pero por otro lado están los soviets, los comités populares, ¿ya? La población organizada. Entonces hay una dualidad, ¿ya? Hay un gobierno, pero también hay un pueblo que desobedece a ese gobierno, ¿ya? Entonces, entre el gobierno provisional y los soviets, para Lenin, ¿quiénes deben de tener el poder? Los soviets, todo el poder para los soviets. Porque el gobierno provisional ha traicionado la revolución, desconoce el gobierno provisional. Y por eso se plantea una nueva revolución para sacar este gobierno provisional y que los soviets tomen el control, ¿ya? Y el partido bolchevique pues, va a poco a poco a tener liderazgo sobre los soviets. Y la otra frase que también se recuerda es paz, pan y tierra. ¿Mm? Destacamos
la palabra paz, este ofrecimiento de sacar a Rusia de la guerra tras la nueva revolución que se iba a dar. Y así pasaron los meses, hubieron pues, disturbios internos, pero pues se llega hasta octubre de 1917, que en verdad es noviembre, pero ya eso no importa. Y de esta manera se produce pues la segunda o la más importante revolución rusa, porque hemos mencionado tres: la de 1905, la de febrero de 1917 y ahora la de octubre de 1917. Esta sí fue una revolución organizada, planificada por parte de los bolcheviques, y los soviets nuevamente se levantaron en Petrogrado, como siempre, ¿no? En Petrogrado, ¿ya? Y así, pues, ¿qué consecuencias trajo esta nueva revolución? Que el gobierno provisional, en este caso presidido por Kerensky, terminó cayendo este gobierno. Y así los burgueses, los liberales, los mencheviques que estaban dirigiendo en ese momento, cayeron también. ¿Ya? ¿Y quiénes ascienden ahora el poder poco a poco? Pues los bolcheviques. Los bolcheviques, ¿ya? Con Lenin y otros. Lenin va a ser nombrado primero comisario, algo así como primer ministro, y así pues tenemos a una nueva Rusia a partir de octubre de 1917. Rusia sigue siendo una república, pero ya no liberal o de corte capitalista o burguesa, sino una república ahora de otro carácter, socialista. ¿Ya? Entonces, la Rusia socialista que nace, pues nace no con la Revolución de Febrero o la de 1905, sino con la de octubre de 1917. Claro que no es de un día para otro que se instaura el socialismo, ¿no? Es un proceso. Tomar el poder es un paso, pero falta, ¿no? Falta transformar la economía, ¿no? La sociedad. ¿Cuál es el objetivo último de la revolución? El comunismo. ¿Y qué es el comunismo? El comunismo lo podemos entender como una sociedad sin clases, donde no hay clases sociales, ¿ya? Y donde tampoco existe Estado o gobierno. Ese es el objetivo final de estos hombres. Por eso a los bolcheviques, como también les podemos llamar, comunistas. Y en efecto, el partido bolchevique va a ser conocido en adelante, así le vamos a llamar en otras clases ya, como el Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Está bien? Ahí está, ¿eh? Muy bien. Listo. Entonces, eh, Rusia va a empezar a cambiar, ya con Lenin a la cabeza. Muy bien. A ver, ¿qué medidas se toman a partir de ahora? Pues recuerden ustedes que el socialismo es una ideología, el socialismo entendido como ideología, eh, critica la propiedad privada y más bien defiende la propiedad social de los medios de producción. Es decir, que las fábricas sean de propiedad social, no individual, no privada. ¿Ya? Entonces, esto tenía que ser aplicado. Eh, pues de momento todo no va a ser socializado, ¿no? Pero pues la gran industria, los grandes bancos, pues tenían que hacerlo, ¿no? Así que es un proceso en el cual Lenin está socializando los medios de producción. ¿Y qué significa socializar? No lo que un joven hace, ¿no? Con otros jóvenes, sino es convertir lo que es privado en social, en propiedad de todos, ¿sí? Socializar los medios de producción. Ya Lenin lo inicia. Entonces, ¿qué pasa con las tierras de los boyardos? ¿Qué pasa con sus grandes haciendas? Pues van a ser confiscados por el gobierno, ¿ya? Y esta tierra se la van a entregar a los campesinos. Esta es una reforma agraria, ¿ya? ¿Quiénes se perjudican entonces? Los boyardos,
los terratenientes que dejan de serlo como consecuencia de esta revolución. ¿Y se quedarán tranquilos los boyardos frente a esto? No, van a querer recuperar sus tierras. Por eso en un momento vamos a hablar de la contrarrevolución. ¿Qué más? Pues los medios de producción, otros medios de producción, ¿no? Como la fábrica, los bancos, etcétera, van a ser también socializados. ¿Y quién se perjudican con esto? Pues los dueños de estas fábricas, de esos bancos, burgueses, tanto burgueses rusos, ¿ya? Pero sobre todo burgueses extranjeros. Recuerda que la economía rusa dependía de capitales extranjeros, franceses e ingleses principalmente. Así que vemos un ataque también a intereses extranjeros con esta revolución. ¿Y qué cosa harán esa burguesía? ¿Qué cosa harán Inglaterra y Francia? ¿Se van a quedar tranquilos con la pérdida de sus inversiones? No, van a sumarse a la contrarrevolución para que esto que está ocurriendo sea eliminado y todo vuelva a ser como antes. Siempre tras una revolución se da una contrarrevolución que puede tener éxito o fracasar. Ahora, ¿qué pasa con la guerra? ¿Lenin saca o no a Rusia de la Primera Guerra Mundial? Sí lo hace, sí lo hace. Entonces su gobierno negocia con Alemania. ¿Ya? Muy bien, Rusia ahora ya no tiene interés en la guerra. Lenin había dicho que esta era una guerra de rapiña, una guerra entre imperialistas, entre capitalistas, ¿no? Imperialistas, pues, y que la nueva Rusia no tiene qué hacer en esta guerra. ¿Ya? Pero como Alemania le estaba ganando la guerra a Rusia, le exige la entrega de extensos territorios a cambio de la firma de la paz. ¿Recuerdas a Chile cuando nos decía, Perú, firmamos la paz, pero me entregas Arica, ¿no? Tarapacá, hasta Tacna, y me pagas una buena suma de dinero, ¿no? Entonces el que está ganando, que aprovecha del otro que quiere pues una paz, pero una paz tal vez justa, ¿no? Entonces Alemania pide demasiado, ¿ya? Y el gobierno de Lenin pues no quiere ceder tanto, ¿no? No. Es necesario, sin embargo, la paz porque en medio de la guerra no se iba a poder construir el socialismo. Era necesario, ¿no? Alejarse de la guerra. Por otro lado, también hay presión de quiénes, de Inglaterra, de Francia, ¿ya? De Estados Unidos, que ya entró a la guerra, de Japón, de Italia, que también están en el bando aliado. Rusia, tú no puedes abandonarnos, tienes que seguir. La paz la firmaremos cuando derrotemos a Alemania entre todos. No puedes irte por tu lado, ¿no? Pero la nueva Rusia socialista no quiere saber nada de sus aliados capitalistas. Así que Rusia está ahí bajo la presión de ceder o no los territorios. Pero ¿qué cosa anima a Rusia a hacerlo? Que dentro de Rusia empieza la contrarrevolución. Es decir, empieza la guerra civil. ¿Ya? Los que están en contra de lo que está sucediendo van a formar el llamado Ejército Blanco o las Guardias Blancas. Y se van a levantar desde distintos lugares de Rusia para sacar a Lenin, para sacar a los bolcheviques y que todo vuelva a ser como antes. Entonces, presionado por el inicio de la guerra civil, que termina aceptando Lenin la firma del Tratado de Brest-Litovsk. ¿Ya? En una ciudad de ese nombre se firmó ese tratado entre Rusia y sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos en la Primera Guerra Mundial? Las potencias centrales, ¿sí? Es decir, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Turco. Y así va a tener que ceder un extenso territorio, eh, pues, a, a los alemanes y a los demás. Uy, no tengo el mapa, está en el mapa en el tema de la Primera Guerra Mundial, pero nosotros ya hemos estudiado eso, ya hemos hablado del Tratado de Brest-Litovsk en el tema de la Primera Guerra,
Y sabemos que Rusia cedió lo que actualmente es, a ver, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, ¿sí? También perdió temporalmente Ucrania, ¿sí? Georgia, Armenia, Azerbaiyán, pues un montón de territorios. Actualmente todos ellos son países independientes, actualmente, ¿ya? Y que tuvo que ceder un montón para poder alejarse de la guerra. Y así Alemania celebra el Tratado Brest-Litovsk, porque consiguió un montón de territorio en Europa Oriental, ¿no? ¿Ya? Bien, pero eh, más adelante sabemos que Alemania perdió la guerra. Perdió la guerra, así que los aliados, los ganadores, eh, no aceptaron el Tratado Brest-Litovsk. Alemania derrotada tuvo pues que aceptarlo, de tal manera que Alemania no se quedó con esos territorios que Rusia le había entregado. Más bien, con esos territorios nacieron nuevos países. Sí, ya hemos dicho Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. Y otros territorios que Rusia había cedido va a poder recuperarlos con los años, como Ucrania y otros. ¿Ya? De todas maneras, Rusia va a querer recuperar todos los demás territorios, por eso en la Segunda Guerra Mundial va a tratar de ya, dominar Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y también Polonia. ¿Ya? Eso lo veremos en la Segunda Guerra. Muy bien, listo, entonces ahí está. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar un momento a la guerra civil. A ver, entonces, por un lado, tenemos a los rusos que están a favor de la revolución, ¿ya? Liderados por el Partido Comunista o bolchevique, como le llamamos hace un rato, ¿ya? Muy bien, entre ellos, entre los bolcheviques, voy a destacar a este señor llamado Trotsky. Trotsky, ¿ya? Trotsky, que es el segundo líder más importante de la Revolución Rusa, de la Revolución de Octubre. Trotsky fue el que organizó el Ejército Rojo. Ojo, ¿sí? De rojo. Porque esta nueva Rusia pues va a tener una nueva bandera también. Va a tener una bandera roja con un símbolo. Ustedes habrán visto el símbolo, la hoz y un martillo, que representa el trabajo, la hoz de los campesinos y un martillo de los obreros. Pero es un símbolo que no lo pongo porque acá en el Perú es un símbolo que representa también a Sendero Luminoso, a este, ¿no?, grupo terrorista de Aymae de Guzmán, pero pues históricamente es símbolo de esta nueva Rusia, ¿no? Su bandera, ¿ya? Entonces tenemos al Ejército Rojo, por un lado, ¿ya? Que defiende la revolución leninista, bolchevique. Y por otro lado tenemos al Ejército Blanco, ¿ya? ¿Quiénes van a ser del Ejército Blanco? Pues aquellos que estaban a favor del zar. Y a todo esto, ¿dónde está el ex zar, mejor dicho? ¿Dónde está Nicolás II? Lo habían sacado, decíamos, pero no estaba muerto. Había sido detenido, él y su familia estaban detenidos, estaban ocultos. Y este ejército blanco, ¿cuál era su propósito? Pues restaurar el zarismo, ¿ya? Los blancos eran los zaristas, los partidarios del zar, que el zar vuelva al poder, ¿ya? Así es. Muy bien. Ellos van a buscar liberar al zar, al ex zar, sería lo correcto. Entonces, frente a esto, ¿qué decisión tomaron eh, los del Ejército Rojo? Pues asesinar a la familia de Romanov, a Nicolás y a toda su familia, ¿no? Ahí están. Entonces, en medio de la guerra civil y ante el deseo de los blancos de rescatar a la familia de Nicolás II, pues
los bolcheviques decidieron el asesinato de Nicolás II, y no solo de él, también de su esposa, sus hijas y hasta del príncipe Alexis. ¿Por qué hay que matar inclusive hasta los hijos? Alexis era pues un adolescente nada más, porque imagínate que sobrevivió Alexis o una de las chicas, pues más adelante van a reclamar el trono, porque es una monarquía. El poder pasa, pues inmediatamente no al hijo o a la hija, ¿no? Era necesario la muerte de toda la familia. Eso fue un exceso. Sí, claro, ¿no? Surgió la leyenda, nos recuerda su compañera, que pues surgió la leyenda de que sobrevivió Anastasia, una de las hijas. Sin embargo, ya está comprobado científicamente que, porque se han estudiado los restos, ¿no?, de esta gente que fue quemada luego de ser baleada, y que toda la familia murió en esa ocasión, toda la familia. Así que Anastasia también. Muy bien, entonces, o muy mal, ¿no? Porque estoy en contra a los adultos que se maten, pero a los menores no me cuadra que a los chicos pues los maten. Entonces, ahí está, ¿no? La guerra civil. Ahora, el ejército blanco tuvo chance de ganar la guerra, porque ¿quiénes financiaron? ¿Quiénes armaron a los blancos? ¿Quiénes mandaron refuerzos para el ejército blanco? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y hay que agregar a más, ¿no? Japón, ¿no? Desde el otro lado del mundo, desde Asia, pues ellos apoyan al ejército blanco. ¿Por qué? Todos ellos quieren que el zarismo sea restaurado. Ya han matado al ex zar y a su familia, bueno, ya, de todas maneras, tiene que volver con alguien más. ¿Por qué? Porque una revolución comunista, como la que está ocurriendo, genera temores en las burguesías de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan cuando empezó una primera revolución liberal contra el antiguo régimen? Pues después el liberalismo se extendió, ¿ya? Y el mundo se volvió capitalista y liberal y burgués. Entonces, ¿qué se teme? Ahora que ha empezado una primera revolución socialista o comunista, con el tiempo se haga internacional. Y recuerda quiénes se perjudican con una revolución como esta: los terratenientes, los burgueses. ¿Ya? Entonces hay que evitar, hay que aplastarla. Igual a la Revolución Francesa intentaron aplastarla, recuerda al inicio. Pues ahora los capitalistas buscan aplastar esta revolución comunista. Sin embargo, el ejército blanco no tenía tanto apoyo popular, era también heterogéneo, es decir, estaba integrado por no solo zaristas, sino también pues, burgueses, mencheviques, eh, anarquistas, de distinta ideología o tendencia. Así que al final fracasó. ¿Pero quién ganó la guerra civil? El ejército rojo, ¿ya? Los rojos, como se están llamados ahora los de esta ideología, ¿no? Los rojos. Ya ellos ganan. Muy bien, y con su victoria se afianzó el poder del Partido Comunista, ¿sí? De los bolcheviques. Muy bien, listo. Entonces, Lenin ganó la guerra civil. Claro, el que llevó a cabo la guerra fue Trotsky, con el ejército rojo que organizó, ¿no? Ahora, la revolución no debía ser solo nacional, no, en el pensamiento del socialismo científico o comunismo, pues la revolución, claro, empieza en un lugar, pero luego se tiene que internacionalizar, tiene que ser una revolución mundial, si se puede. En un solo lugar va a ser difícil que pueda triunfar la revolución, es necesario su internacionalización, y para que esto ocurra, Lenin va a fundar la Cominter, o la Internacional Comunista, o la Tercera Internacional, para lo cual va a buscar, pues, contactar y organizar al Partido Comunista de la Unión Soviética con otros partidos de la misma ideología que se formaban
en otras partes de Europa o del mundo. Bien, entonces los partidos comunistas que tengan esta misma orientación, pues van a ser parte de esta Comintern. Entonces, los comunistas tienen la característica de ser internacionalistas, es decir, buscar una revolución ya mundial. Y aquí recordamos pues esta frase: proletarios de todos los países unidos. En cambio, si eres socialista o comunista y a la vez eres recontranacionalista, o sea, rechazas a los pueblos de otros países, como que no va de la mano del pensamiento eh, comunista como debe ser, ¿no? Bien, ahora ya con una nueva organización, ya no vamos a llamarle Rusia a este país, sino vamos a llamarle la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1922, entonces se da esta nueva organización. Es un estado, una república federal en la que se convierte la URSS, es decir, la suma de varias repúblicas socialistas. Ahí está. Entonces, tenemos este nombre, como vamos a conocer, a este estado socialista que se ha formado, ¿ya? Que Lenin fundó, ¿ya? Ahí está. Sin embargo, Lenin cada vez está peor en su salud. Está mal Lenin, ¿ya? Poco antes de la Revolución de Octubre, hasta le habían metido un par de balas en el cuerpo, intentaron matarlo. Lenin está mal de la cabeza, pronto se va a morir Lenin, y ahí surge el problema, ¿no? Y no va a suceder. Antes de eso, hay que ver también la cuestión económica. A ver, cuando dijimos que, dada la revolución, se abolió la propiedad privada de los medios de producción, todo eso, estas medidas radicales, socialistas que se habían tomado, pues a eso se le conoce como el comunismo de guerra, ¿ya? Es decir, medidas radicales en un contexto de guerra. Están saliendo de la Primera Guerra Mundial, pero estaban entrando a la guerra civil. Ahora, la economía estaba cada vez peor, pues desde antes la guerra estaba mal. La Primera Guerra lo empeora y la guerra civil lo empeora más aún. Entonces, por eso, Lenin, para 1921, hace un cambio en su política económica. Se le conoce a esto la nueva política económica. Se la abrevia como NEP. ¿Ya? NEP. ¿Cuál es el cambio? Que ahora Lenin iba a permitir la existencia en Rusia de empresas privadas, pero no grandes, pequeñas. ¿Ya? Va a permitir que los campesinos puedan vender sus excedentes. Va a permitir, pues, intercambios libres, ¿no? Libre mercado. Claro, hay regulación de parte del Estado. Es decir, frente a medidas socialistas radicales que se habían tomado inicialmente, ya eso le llamamos comunismo de guerra, ahora hay un retroceso. Ahora se permite capitalismo de manera limitada, vigilada por el Estado, pero se permite entonces propiedad privada, ¿ya? Tratando Lenin que de esa manera se pueda recuperar la economía rusa, ¿ya? Esto será luego eliminado por Stalin unos años después, cuando este gobierne. Bien, entonces Lenin se muere en 1924 y el que tal vez debió sucederlo, porque tenía ideas más afines a Lenin, porque tal vez era un socialista, digamos, identificado, ¿no? con este marxismo-leninismo, me refiero a Trotsky. Trotsky, ¿ya? Sin embargo, Trotsky va a tener que enfrentar políticamente, ideológicamente, a Stalin. Stalin, ¿ya? Y al final, pues, perdió Trotsky. El debate ideológico era, por ejemplo, esto, ¿no? A ver, ¿recuerdas que la revolución debía internacionalizarse?
¿sí? Entonces ya no está Lenin, pero ahora Trotsky defiende esto. ¿Ya? ¿Y a esto cómo se le conoce? Como la revolución permanente. ¿Ya? Es decir, para la sobrevivencia de la revolución, es necesario que la revolución se expanda, que se aproveche la crisis que los europeos están soportando por la Primera Guerra y extendamos la revolución. Así que Trotsky defiende la tesis de la revolución permanente. Hay que llevar la revolución, pues, más allá. Eh, Sin embargo, cuando en Alemania los espartaquistas, que eran comunistas similares a los bolcheviques, solo que allá había una mujer que lideraba, Rosa Luxemburgo, los espartaquistas fracasaron en la revolución en Alemania y así otros fracasaron también en otros lugares de Europa. O sea, hace difícil la internacionalización de la revolución en ese momento. Así que Stalin, ¿qué defiende? Stalin va a defender socialismo en un solo país. ¿Ya? Es decir, centrar el esfuerzo en la consolidación del socialismo en la Unión Soviética. ¿Ya? Cosa que no lo planteó Lenin ni Marx antes, menos Trotsky, así que ahí está pues la discusión entre ellos. Pero Stalin era más hábil en política, pues hay que tener, ¿no? Habilidad, ¿no? Para superar a los rivales. Es una lucha, pues, la política. Stalin venció a Trotsky y terminó desterrándolo. Más adelante, en México, pues matan a Trotsky, ¿ya? Y se le ha responsabilizado a Stalin como el asesino de Trotsky. Stalin no lo va a aceptar, obviamente, ¿no? Ahora, pero tal vez fue cierto porque Stalin mató a mucha gente. Ya en sí, pues Lenin también lo había hecho y tantos, pues lo han hecho, ¿no? En estas circunstancias tan complicadas como las revoluciones o las guerras. Pero Stalin lleva esto pues a un nivel exagerado, ¿no? Por eso al gobierno de Stalin pues estamos considerando una dictadura. ¿Ya? Para muchos, Stalin no está siguiendo los lineamientos de Lenin, ¿no? Del marxismo, del comunismo, sino está desviando a la revolución por otro camino, en su afán de perpetuarse en el poder. Lenin va a gobernar 30 años prácticamente a la Unión Soviética, una dictadura personal, y aquellos que van a estar en contra, pues serán purgados, es decir, expulsados del partido, llevados pues a inclusive campos de concentración, que se llamaban gulags en este país,